Bueno, muy bien. Buenas noches, hermanos. También aquellos que están escuchando ahí por la transmisión y que varios han mandado saludos. Ahí está la familia Aristimuño, allá de Rocha. Olga, ahí de Piedras Blancas. Silvia del Carmen. Y también Esmilda, allá de Dolores. Así que un recorrido por el país que han escrito. Así que bueno, saludos para ellos y que Dios les esté bendiciendo ricamente. Quiero invitarles a abrir un pasaje en la Biblia ahí en Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Y vamos a leer ahí hasta el versículo 7. Hechos, capítulo 6, versículo 1 dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Que el Señor nos bendiga con los pensamientos que queremos sacar de este pasaje, que estaba pensando estos días y ya hace un tiempo en... Saben que se calcula que hay más o menos entre un 25 y un 30% de cristianos flotantes. ¿Qué significa esto? No que van a la playa y andan haciendo la plancha, sino hermanos que andan un tiempo en iglesia y están un tiempo y pasan y van a otra y pasan y van a otra. Y entonces hay como un público ahí dentro del mundo cristiano que son como que conocen todas las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que andan buscando? No sé. Uno podrá imaginarse, pero bueno, no vamos a juzgar. Pero sí es algo que me hizo pensar en la falta muchas veces de identificación con un lugar, pero no con un lugar físico simplemente, sino... Porque yo escuché, ¿vieron la canción, esta última canción que cantamos? ¿Qué letra tiene esa canción, no? La verdad es una canción, una letra fabulosa. Perdón, y uno lo canta hace muchos años y igual no llega esa canción. Pero pensaba, ¿qué es el creyente o cantar esa canción sin la iglesia? ¿Se entiende la pregunta? O sea, el cristianismo no es para vivirlo en soledad y no es para andar por ahí dando vueltas sin identificarse con un lugar, sin echar raíces en un lugar donde Dios pueda realmente usarnos y uno pueda identificarse con, no sectariamente, sino un lugar donde uno pueda realmente sentirse realizado y no pasar picoteando. Entonces me hizo pensar en esto de identificarnos con un lugar. Estos días, escuchando el informativo, algunos quizás lo habrán visto, un hincha de Peñarol que se fue en bicicleta. ¿Vieron? Y cuando le preguntaron, ¿y por qué viniste en bicicleta? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta que él dijo? Y es Peñarol, como diciendo, ¿verdad? Algo, a mí me cuesta decirlo porque por obvias razones, pero estoy tratando de ser un actor lo más posible. Pero la verdad que impacta, ¿no? Es decir, ¿salió bien? Bueno, soy un buen actor, nada más que eso. Había una identificación con esa causa, que el tipo estaba dispuesto a ir sin bicicleta y quizás
Está bien, como una anécdota, como una experiencia, pero lo hizo. Y claro, uno puede trasladar ese ejemplo a tantos otros ejemplos, otras cosas de que hay una identificación con algo que nos mueve, que mueve a hacer cualquier cosa y a soportar cualquier tipo de inclemencia y de sacrificio y de esfuerzo, con tal de qué, de lograr el objetivo. Y yo me preguntaba si hasta dónde a veces los creyentes estamos dispuestos a llegar a ese grado de identificación, que uno no es comparable con eso, es un tema humano, pero de identificación con algo que va por encima de todo lo que uno puede ver acá y que no es creado por nadie en particular, más que por el creador de todas las cosas, que es Dios, que es la iglesia. Entonces, si uno busca en el diccionario una definición de identificar, una de las acepciones dice hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren una misma cosa. O sea que dos cosas que son distintas en su apariencia, pero pueden considerarse una misma cosa. Esa identidad, identificarse con algo. Entonces, estaba leyendo varios pasajes y, bueno, vino a mi mente este pasaje y entré a pensar en algunas cosas que tienen que ver con lo que es esto de identificarse. Porque todos sabemos, vamos a Hechos capítulo 2 y vemos que ahí está el nacimiento de la iglesia, del cual nosotros somos parte de eso. O sea, nuestro origen como iglesia está ahí. Entonces es bueno tener esa línea en el tiempo hacia atrás y decir, ¿de dónde venimos? Y bueno, miramos para atrás y nacemos ahí. Y con diferentes lugares, diferentes expresiones, diferentes formas, hasta a veces costumbres, pero hay una identificación con algo. Entonces, cuando leo este pasaje, veo algunas cosas que me gustaría poder transmitirles y desafiarnos a crecer en nuestra identificación. Primero, con el Señor, que es lo más importante. Que no lo voy a decir en primer lugar, no porque no sea lo más importante, simplemente porque fui sacando algunas cosas según el orden que está escrito el pasaje. Pero todos sabemos que la primera identificación nuestra tiene que ser con el Señor. Y después vamos a ver un poquito más algo de esto. Pero vieron que este pasaje, ahí en el versículo 1, comienza con esta frase: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Entonces, dice, hubo murmuración. Bueno, no vamos a entrar en esa parte, porque no es lo que me interesa. Porque capaz que alguien se podría identificar con esa parte, pero no es eso. Quiero pensar en esto de cómo creciera el número de los discípulos. Hay un crecimiento. Y estos hombres, como apóstoles, se estaban empezando a identificar con algo que no se conocía, que era la iglesia. O sea, era mucho más difícil en aquel momento, porque ni siquiera ellos sabían realmente qué es lo que vendría después. Estaban empezando a caminar por algo que nosotros hoy vamos a las cartas pastorales, las cartas apostólicas, y tenemos ahí la base de todas las cosas. Es muy fácil hoy en día, entre comillas. Pero ellos estaban empezando a caminar, estaban empezando a identificarse con algo nuevo que estaban haciendo. Entonces hay tres cosas que quiero mencionar en esta primera parte, esta identificación con la iglesia, en ese primer comienzo, es que ellos lo único que sabían hacer ahí, ¿qué era? Era predicar. Era hablar de lo que Jesús había hecho, las enseñanzas de Jesús. Y en sí la iglesia, ¿por qué crecía? Y porque se hablaba el mensaje, porque se hablaba de Cristo, porque había una responsabilidad. El Señor, antes de irse de acá, les había dejado esta gran comisión. Y bueno, tenían que predicar. Y si realmente me identifico con la iglesia, mi responsabilidad, aquí quiero mencionar tres cosas que son mi responsabilidad en lo que tiene que ver con la iglesia. Hay muchas más, ¿no? Pero por lo menos tres. Primero, predicar. Y hermanos,
Creo que este es un desafío para nosotros hoy en día, poder predicar y compartir el Evangelio con la gente. Siempre fue ese el desafío. Ahora, Dios nos dejó acá para eso. No nos dejó para otra cosa, más que para adorarle y anunciar a otros de Cristo. Entonces, predicar a otros es mi responsabilidad. También cuando estoy en la iglesia, el ambiente que se genera en la iglesia, ¿es responsabilidad de quién? También es mi responsabilidad. Y en tercer lugar, pensé esta palabra que es la incomodidad. ¿Saben, hermanos? Cuando uno realmente se identifica con la iglesia, no busca su propia comodidad. ¿Se entiende lo que digo? Porque el estar identificado con la iglesia va a provocar en nosotros que incomodidad. Ahora, muchos podrían estar sentados mirando un informativo que es muy entretenido, tranquilo, en su casa. Pero bueno, elegimos venir acá. Y felicitamos a los valientes que se animaron a venir a pasar la tormenta y todas esas cosas que estaban por ahí. Y hay otros hermanos que están escuchando la transmisión, pero podrían estar escuchando también algo más entretenido. Ahora, identificarnos con la iglesia produce incomodidad. Y saben que hay que trabajar con la incomodidad. Dios no formó la iglesia para que nos sintamos cómodos. No sé si alguna vez escucharon esta frase de alguien, y no me siento cómodo acá. Y bueno, ¿qué es lo que esperabas? Que te compremos un sillón reclinable para que te sientes bien cómodo acá. Es mi responsabilidad, queridos, el ambiente que se genera dentro de la iglesia y estar dispuesto a vivir mi propia incomodidad si yo me estoy identificando con Cristo, con la iglesia, donde Dios me ha puesto. Y estos hombres se identificaron con la iglesia y decían, no sabían muy bien, no tenían muy claro lo que iba a pasar, pero la cuestión es que ellos predicaban y enseñaban. Y los discípulos dice, iban creciendo. Entonces, si me identifico con la iglesia, también me tengo que identificar con otra cosa, que es con el crecimiento de la iglesia. Y esto es un entre comillas, un llamado de atención para todos, ¿no? Cuando viene gente nueva, cuando la gente se está arrimando, me tengo que identificar con ese crecimiento. Tengo que ser parte de que el que viene encuentre un lugar que es bien recibido. Que encuentre a alguien que le pueda enseñar. Que encuentre a alguien que se ocupa de él. Identificarme con el crecimiento. Y ellos dijeron, bueno, ¿qué hicieron? Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Y quiénes son la multitud de los discípulos? Es la iglesia. Entonces decimos, entendemos un problema, hay una murmuración. La murmuración, ¿cuál era? Que habían algunas viudas que estaban desatendidas, porque bueno, había todo un tema de aquellos judíos que vivían un poco más lejos, que estaban en el extranjero, y que su lengua quizás principal era el griego, estaban lejos de Palestina, y después están aquellos que vivían en Palestina y su idioma era el hebreo y el arameo, entonces había un problema de comunicación y a veces como que había ciertas cosas que quedaban un poco de lado, desatendidas, y digo, qué raro, ¿no? Problema de comunicación. ¿Puede pasar eso dentro de la iglesia a veces? A veces parece que hablamos en otro idioma. Y saben, hermanos, este es simplemente un paréntesis para cortarlo rápido. Cuando se empieza la murmuración, estamos hablando en otro idioma. No estamos hablando en el idioma espiritual que Dios quiere. Pero dije que no iba a hablar de la murmuración. Simplemente lo menciono. Ahora, ellos dijeron, bueno, tenemos un problema, vamos a convocar a la iglesia. Y yo pensaba, qué buen problema es el crecimiento. Y acá hemos hablado, a veces una actividad un poquito especial y el salón queda chico, gracias a Dios por eso. Si estamos todos los que tenemos que estar, que estamos en comunión en la iglesia, el salón queda chico, gracias a Dios por eso. Y por ahí tendríamos que tirar alguna pared, gracias a Dios por eso. Pero me tengo que identificar con ese crecimiento, ser parte de ese crecimiento.
y no ser parte de una ola que me subo y de repente me bajo. Y a veces en la iglesia nos encontramos con que hay ciertos círculos, por así, a ver si me puedo explicar rápidamente. Lo iba a poner en la pantalla, pero no tengo tiempo para hacer esas cosas. Se me enredan mucho los dedos, esas cosas. Cada vez me cuesta más eso. Pero vieron que uno tiene, hay como un círculo de la periferia, muy por afuera, que están aquellas personas que van, aquellos creyentes que van circulando, porque como aquellas lavadoras viejas, ¿se acuerdan que estaba entonces el vaivén ese? Y van girando ahí en el borde, pero no se puede contar casi que para nada con ellos. Después hay otro círculo un poquito más acá, que cuando hay una actividad especial, una motivación especial, bueno, como que por ahí ese círculo, bueno, se puede contar un poquito más con esa gente. Pero esos dos círculos muchas veces son los que van y vienen de una iglesia a otra. Son los que no logran identificarse demasiado, entonces como que hoy están acá y mañana están allá y de repente... Después tenemos un círculo quizás un poco más comprometido, que es el círculo que mueve la mayoría de las cosas en la iglesia. Porque ustedes ven, gracias a Dios por tantas cosas, Marito mencionó un montón de cosas que se hacen. Pero hay un montón de hermanos, gracias a Dios por eso, pero que están repetidos en un montón de cosas. Y por ahí después hay un círculo un poco más chico, que puede ser que es el círculo del liderazgo, ese que trata de estar siempre, de funcionar, de llevar adelante la iglesia. Esto lo dije muy rápido, está bueno para un día desglosarlo un poco, pero hay que preguntarse, ¿en dónde estoy? ¿En qué círculo estoy? Si realmente me identifico con el crecimiento. Y ellos ahí quisieron, bueno, tenemos que pensar en una estrategia. Hay un versículo que quiero leer ahí en Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a la mies. O sea, que los envíe ¿a dónde? A identificarse con ese trabajo, con la mies, con la obra, a estar allí. Y hermanos, gracias a Dios que siempre, todo creyente que se identifica tiene algo para hacer. Aún aquellas cosas que quizás no se ven tanto, que no son tan públicas, pero es necesario que se hagan un montón de cosas que no se ven. Aún, quizás que no sea aquí dentro, pero compartiendo el Evangelio afuera a otros, invitando a otros a venir a la iglesia, en fin, tantas cosas. Hay tanto para hacer. No sabemos cuánto tiempo nos queda como iglesia para la venida del Señor. Estuvo muy interesante la charla que tuvo Pablo también el otro día. Quiero llamar, si alguien no la escuchó, escúchela y capaz está bueno escucharla más de una vez. Pero más que nada, más allá del punto doctrinal, la posición doctrinal, sino de desafiarnos a que realmente queda poco tiempo. Entonces el compromiso tiene que ser identificarme con algo que realmente vale la pena. Y no solamente irme de bicicleta a ver un partido de fútbol. En la iglesia, entonces ellos dicen, vamos a llamar, vamos a ser estratega. Dice, la importancia de ocupar cada uno su lugar. Y esto es identificarse con el crecimiento. Quizás yo no tengo que tocar el bajo, o la flauta o el teclado, porque hay gente que lo hace mejor. Y Dios ahí me llama para otra cosa. Cada uno en su lugar. Saben, menciono rápidamente esto. Hay dos tipos de crecimiento en la iglesia. Uno de ellos es por captación, por hermanos que vienen de otras iglesias, de otros grupos denominacionales. Y es bravo a veces asentar esos hermanos en un sistema. ¿Me explico lo que digo? Como también si nosotros nos vamos a otro lugar, también a veces cuesta eso. Pero en todo ese movimiento que hay, bueno, hay algunos hermanos que se van consolidando, que van entendiendo, que van viendo, y otros que pasan simplemente. No es el crecimiento ideal de una iglesia por captación. Está bueno,
ser de bendición para alguien que está pasando una situación difícil o que pasó X, bueno, que se apartó, vino el Señor. Hay varios hermanos que han venido en esa condición y gracias a Dios por ello, que están realmente comprometidos en la iglesia. Pero no es lo más fácil eso. Y ahí es donde me hago este pequeño paréntesis. Andan buscando de aquí para allá, yendo una y otra, y uno se pregunta, ¿y qué están buscando? Porque pasan por diferentes grupos denominacionales, pasan por diferentes características de la iglesia, pero en definitiva siguen dando vueltas. ¿Qué están buscando? Y me parece que ahí falta, y esto lo digo con mucho respeto, algo que tenemos que cuidar todos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Después el verdadero crecimiento que tenemos que apuntar es a la conversión. Hermanos, personas que entregan a Cristo sus vidas, se convierten, son discipulados y no hay que pensar en enseñarles una doctrina nueva porque ya viene con un cassette puesto. Cassette, ¿saben lo que es el cassette alguno de ustedes? Bueno, te lo digo por las dudas. Eso cuesta, eso es difícil. Pero cuando alguien conoce a Cristo, por eso la predicación, identificarme con la predicación, hablar a otros, invitar a otros, generar un buen ambiente también es mi responsabilidad. Y la incomodidad de no sentirme que yo tengo que estar cómodo y que me sirvan a mí, sino tratar de que otros, aquellos nuevos que vienen, puedan sentirse bien para que puedan permanecer y puedan lograr identificarse con la iglesia local, porque Dios estableció la iglesia, pero a su vez, algo más importante que vamos a ver más adelante. Así que es bueno que el crecimiento pueda ser por predicación y por conversión. Y esto es lo que estaba pasando en esa época, ¿no? Aunque también venían todos aquellos judaizantes, todo lo anterior que tenían que dejar también. No era tan fácil. Pero bueno, dice versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y cuando uno piensa en esto, pensamos, personas que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, dignos de confianza. Y hay otra frasecita más que está cuando habla de Esteban ahí, varón lleno de fe. ¿Con quién se identifican estas personas para tener esas características? ¿Con una iglesia? ¿Con una persona dentro de la iglesia? Se identifican con el Señor. Porque en definitiva, el que te mueve a esto, tener un buen testimonio, ¿quién es? Es mi comunión con Dios. Es cuánto el Espíritu Santo puede moverse dentro de mí. La sabiduría la tengo que obtener ¿de dónde? ¿Del supermercado? No, de lo que dice la Biblia. Dignos de confianza. Estos hombres iban a ser llamados para servir a las mesas. Y no era solamente servir un plato de comida. Era una tarea mucho más amplia de administración, de cuidar los recursos, de preparar, era más una gestión muy completa. Algunos lo llaman que eran los primeros 7 diáconos que se llamaron, que se nombraron. Pero algo muy amplio, no nos quedemos con que simplemente hacemos un asado, se sientan y va uno repartiendo con ahí la bandeja. No, no es eso. Es una tarea que es mucho más amplia y que requiere hombres y mujeres de confianza y que tengan la responsabilidad de decir empiezo y sigo. Pero eso va a salir cuando yo logro identificarme con quién, con el Señor. Por eso me identifico con la iglesia, me identifico con el crecimiento de la iglesia, pero si no tengo identificación con el Señor, no voy a funcionar. Y ahí el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y aquí yo puse identificarme con un ministerio. O sea, sentir que a esto Dios me llamó. Sentir que me siento útil en esto y Dios me está usando en esto. No importa la cantidad de cosas, lo importante es que Dios te use en algo. ¿Se entiende esto? A veces estamos preocupados quizás por hacer un montón de cosas. Y miren que yo no soy el mejor ejemplo para decir esto, pero hay que decirlo. Pero en definitiva,
No importa todo lo que uno haga, lo importante es que lo que hagas, lo hagas bien delante de quién, delante del Señor. Entonces, ellos tenían bien claro qué tenían que hacer ellos, tenían que enseñar y ocuparse ¿qué? En la oración, identificarse con un ministerio. Dios tiene algo para que cada uno desarrolle sus talentos y sus dones dentro de la congregación. Y gracias a Dios que tenemos muchas ramas, por así decirlo, para servir aquí en lo local, pero también con otros ministerios que nos ayudan en lo que es campamentos, campañas, llamado Frontera, el hogar de niños, tantas cosas, diferentes brazos que podemos sentirnos útiles. Identificarnos con un ministerio, claridad en la función. Para identificarme con un ministerio preciso preparación, dedicación, dependencia, sensibilidad espiritual. Unos hacen unas cosas, otros hacen otra. Todos somos importantes, nadie es imprescindible. Cuando uno piensa que es imprescindible, no me pueden tocar de acá, no me pueden mover, es que realmente me estoy identificando conmigo mismo y no con un ministerio de servicio a Dios. Por eso la espiritualidad me lleva a identificarme, Señor, me llamaste a esto y quiero hacer esto. Y yo te pregunto, ¿con qué ministerio, con qué servicio dentro de la iglesia vos te podés identificar? Para los que están acá y para los que están escuchando la pantalla también, es la pregunta. Que no tienen que contestar públicamente, porque en definitiva es mirar para adentro. Yo siento, me puedo identificar con esto. Y recordá que lo más importante es lo que Dios te pide a vos, no lo que Dios le pide a otro. Por eso es importante identificarnos con un ministerio. En el capítulo 14 de Hechos, versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer discípulos, muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? En la fe. En esa fe en acción, pero también en esa fe de obediencia, porque la fe también son todas esas normas, esos principios, esos valores, esas cosas que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Para qué? Para que la obedezcamos y pongamos una fe en acción, porque me puedo identificar con lo que Dios me ha pedido a cada uno de nosotros. Es interesante que en esto de identificación con un ministerio, miren el versículo 5, que sin duda no volví al capítulo 6. Fíjense, dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Esta frase es una frase, no sé cómo decirlo, desafiante, porque cuando se hace una propuesta que agrade a todo el mundo, es complejo, ¿no? ¿Conocen algo así? ¿Vieron que uno se dice generalmente, bueno, no hay que preocuparse de agradar a todos porque es imposible? Y sí, pero acá yo digo, Dios estaba hablando a través de hombres llenos del Espíritu Santo, que nombraran hombres que tuvieran esas características y que lo que estaban escuchando, Dios estaba obrando en sus corazones y dijeron, esto es lo que pensamos, y agradó. ¿Y eso qué? Eso es la iglesia. Y muchas veces quizás no podemos pensar que todas las cosas me tienen que agradar personalmente en mis caprichos personales. Lo que hay que mirar es que las cosas agraden delante de Dios y yo meterme en ese río, por así decirlo, de lo que es la iglesia, para ser parte de eso que a Dios le agrada. Agradó la propuesta a toda la multitud y ahí eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas,
a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Saben? De estos 7, ¿cuántos fueron más o menos reconocidos? 2. Esteban y quién? Y Felipe. Después los demás, no se habla más de ellos en el Nuevo Testamento. Pero cuando los llamaron a estar, estuvieron. Sus nombres no figuraron más, pero fueron de bendición. Y a veces pasa eso, ¿no? Y a veces tu nombre no va a estar, pero sos de bendición. A otros sí, su nombre por ahí rebotan un poco más, se conoce un poco más, pero no importa. ¿Por qué conocen a Esteban ustedes? ¿Qué es lo que primero viene a nuestra mente cuando hablamos de Esteban? Un mártir, no que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Debería ser al revés. Como que la característica, pensamos en Esteban, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Sí, tipo, no acordamos de que fue mártir. Entonces a veces para que alguien se acuerde de vos, yo qué sé. El tema es, ¿de qué querés que se acuerden? No importa que se acuerden los hombres, lo importante es que ser conocido delante de Dios. Versículo 6, y estamos ahí con el tiempo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Otra vez vuelvo a la primera expresión, identificación con ¿qué? Con la iglesia. Porque hay una relación, hay una estrategia, hay un liderazgo, hay una sensibilidad frente a una situación. Y cuando ellos tienen que nombrar a estos hermanos, ¿quiénes los reconocen? ¿Quiénes los nombran? ¿Quiénes les imponen las manos? Que en definitiva lo que están haciendo no es transmitirles ninguna energía especial, simplemente decirle, estoy dándote mi derecha, apoyo lo que estás haciendo, contás con mi bendición. Entonces es la iglesia moviéndose. Hay un liderazgo. Seguridad de donde Dios me puso. El capítulo 13 de Hechos, versículo 3, dice, entonces, habiendo ayunado, llorado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, era una práctica. Hay un orden, hay un liderazgo. Me identifico con la iglesia local. Me identifico con el lugar donde Dios me ha puesto. Estoy seguro que estoy ahí. Pero qué bueno es saber que Dios no dejó las cosas libradas al azar, sino que Dios dejó las cosas ordenadas. Y pensaba ahí en esta identificación con la iglesia, saben, siempre va a existir un motivo de queja. Siempre alguien se va a quejar. Siempre alguien va a decir que no está de acuerdo. Siempre va a haber alguien que no le caiga algo bien. En definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Esperar que 150 personas estén todos contentos y con una sonrisa? Y no. Hay que ser sensibles al Señor. Y muchas veces se van a tomar decisiones o cosas, o se van a hacer cosas que a mí, Alejandro, por ahí no me gustaba o tenía otra idea. Y lo que tenemos que hacer es no quejarnos y orar y sumarnos, porque me identifico con el crecimiento de la iglesia, me identifico con la iglesia local, me identifico con el Señor. Entonces no me tengo que identificar tanto conmigo mismo, sino ser parte de ese ministerio que Dios quiere poner en mis manos para que yo me identifique con eso y pueda avanzar. Y lo último, saben que en esa identificación con la iglesia me gustaba una expresión de Hechos capítulo 9, versículo 31, que dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Qué frase esta también, ¿no? Y el número, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, identificarse con el Señor, y acrecentaban, crecían, fortalecidas. ¿En quién? Por el Espíritu Santo. Pero había paz. Y dijimos al principio también, es mi responsabilidad predicar, es mi responsabilidad el ambiente que se genera,
y es mi responsabilidad la incomodidad para que otro pueda disfrutar de poder identificarse y crecer con el Señor. Y lo último, dice el versículo, la última identificación es identificarme con el objetivo. ¿Y el objetivo cuál era? Versículo 7. Y crecía la iglesia del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, de los que venían con todo lo anterior, obedecían a la fe. Y lo último que quiero decir, hermanos, es identificarme con el objetivo. El objetivo de la iglesia no es mantenerse, el objetivo de la iglesia es crecer. La vida espiritual no es mantenerse en un grado de espiritualidad, sino que es crecer. Identificarme con ese objetivo, crecer. Y ver de qué manera yo puedo ser parte de que ese crecimiento se consolide. Y no caer en esa inmadurez espiritual que muchas veces, yo sé que esto no gusta mucho decirlo, pero bueno, esa inmadurez de pensar más en mi persona y quizás cosas que no me gustan y cosas de aquello, y como que me retraigo cuando Dios lo que me dice, disfrutar de un buen ambiente dentro de la iglesia. Dios me desafía que yo sea parte de una iglesia que crece, que se identifica con el Señor, que enseña la Biblia, pero que también nos quiere utilizar a todos. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. Porque en definitiva, hermanos, lo que queremos hacer es que muchas personas conozcan a Cristo y se salven del infierno y puedan tener esperanza en el cielo, porque ese es el objetivo nuestro. Y gracias a Dios que la evangelización del mundo no depende de nosotros, ¿se imaginan, no? Porque a veces también tenemos una mirada muy parece que nos miramos el ombligo, parece que así como individualmente pensamos que somos el centro y entonces por ahí, yo digo, Señor, cuando uno sale un poquito afuera, Señor, qué poquito estamos haciendo. Ahora, no importa el compararnos con otros, lo importante es que Dios nos puso acá en este lugar para que nos incomodemos por el lugar donde Dios nos ha puesto. Y para que quizás tengamos que agarrar la bicicleta a veces. Y en vez de la frase que dije antes, decir, y es por el Señor. Y cuando estamos dispuestos a identificarnos con el Señor, no va a haber distancia, no va a haber tormenta, no va a ser frío, calor, un poco de trompa, permítanme esta expresión con mucho cariño, algún capricho, y que me desanime y sea lo primero que dejo es la iglesia. Porque no me estoy identificando con el Señor, no me estoy identificando con un ministerio, no me estoy identificando con la iglesia. Y en definitiva, no me estoy identificando con el propósito que Dios tiene en la iglesia, que es que crezca. Por eso, el objetivo es que la palabra crezca, que la iglesia crezca y que la obediencia crezca. Bueno, me parece que la obediencia crezca. Y como conclusión, Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y en definitiva, si estamos con la actitud correcta, lo que vamos a querer es que los ministerios crezcan, aunque mi nombre no esté, que la iglesia crezca, aunque los protagonistas sean otros, que la palabra de Dios crezca y se la enseño a alguien que nadie me ve, pero el Señor sí, porque es lo que la gente necesita, y que individualmente mi comunión con el Señor crezca. Y eso va a hacer que por todo lugar donde yo me mueva, y las acciones que yo haga, y las cosas que me parece que nadie me ve, tenga bien claro que el Señor me está viendo. Y por eso, si me identifico con el Señor, voy a recordar que soy la iglesia, no cuando estoy acá, sino cuando estoy en todas partes. Y Él ve todas las cosas. Y a veces el desánimo en el corazón nos gana, simplemente porque no nos identificamos con el Señor. Porque el propósito nuestro no es que la iglesia crezca, porque no nos identificamos con que la iglesia sea un lugar de bendición.
y porque muchas veces no estamos dispuestos a incomodarnos y vivir cuando solo nos parezca. Hermanos, que agarremos la bicicleta y digamos, es por el Señor, porque es ahí donde tenemos que identificarnos para que nuestra vida sea lo que Dios quiere que sea. Y no hay nada mejor que nos pueda pasar que ser utilizado por Dios para su gloria. Amén.